Buenas noches. Es un verdadero honor saludarles y darles la bienvenida a este espacio de reflexión. Hoy les invito a ponerse cómodos para emprender un viaje fascinante hacia los confines del firmamento conocido. Imaginen, por un momento, que pudiéramos trasladar la estrella más grande jamás registrada por la ciencia al centro de nuestro sistema solar. En ese mismo instante, su superficie colosal se extendería de una manera tan asombrosa que devoraría por completo a planetas como la Tierra o el gigante Júpiter. Su frontera exterior llegaría incluso más allá de la órbita de Saturno. Según los datos de la astronomía moderna, estamos ante un titán del cosmos que desafía nuestra propia imaginación. Si a usted le apasiona contemplar el cielo con serenidad, le invito cordialmente a suscribirse a nuestro canal. Su apoyo es muy valioso para nosotros. También nos encantaría que dejara un comentario aquí abajo, compartiendo sus reflexiones sobre la grandeza del universo. Acompáñenme, porque nuestro viaje por el conocimiento está a punto de comenzar. Para comprender la magnitud de la historia que nos reúne hoy, debemos realizar un viaje en el tiempo. Nos trasladaremos con la mente a un año que muchos de ustedes recordarán con claridad. Hablo del año 1990. En aquella época, el mundo avanzaba a su propio ritmo, y en el ámbito de la ciencia, los astrónomos continuaban escudriñando el firmamento con una paciencia admirable. En ese escenario, un hombre dedicado por entero a la observación del cielo, el astrónomo Charles Bruce Stephenson, se encontraba realizando un trabajo que requería una constancia absoluta. Este científico llevaba a cabo un mapa sistemático de la bóveda celeste. Su objetivo no era buscar la fama ni el reconocimiento inmediato. Él buscaba entender los secretos ocultos en las regiones más profundas y oscuras de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. Stephenson dirigió su mirada hacia una región muy específica del cielo nocturno. Se trataba de la constelación del Escudo. En el idioma de la ciencia, a esta zona la conocemos como Scutum. Es una constelación pequeña. Es una constelación sutil. A simple vista, desde nuestros jardines o terrazas en España, puede parecer un rincón insignificante y tenue en el firmamento del sur. Sin embargo, para los ojos expertos, la constelación del Escudo es una ventana directa al plano principal de nuestra galaxia. Imaginen por un momento que miran al cielo en una noche despejada de verano, lejos de las luces de la ciudad. Esa banda lechosa y brillante que cruza el firmamento es nuestro hogar cósmico. Pues bien, justo en esa dirección se encuentra una de las zonas más densas, pobladas y complejas del espacio. Es un lugar donde se concentran miles de millones de estrellas, pero también una cantidad inimaginable de gas y polvo cósmico. Aquí es donde radica el verdadero desafío de la astronomía. Un desafío que requiere la templanza que solo los años de experiencia nos otorgan. Toda esa acumulación de polvo flotando en el espacio actúa como una gigantesca niebla cósmica. Es una barrera prácticamente impenetrable para la luz visible, es decir, para la luz que nuestros ojos humanos pueden percibir de forma natural. Es como intentar observar un paisaje hermoso a través de una ventana completamente empañada o durante una tarde de intensa niebla en los campos de Castilla. Sabemos que hay algo extraordinario detrás, pero nuestros ojos simplemente no pueden verlo. El polvo absorbe la luz. El polvo dispersa la claridad. De esta manera, oculta los tesoros más grandes del universo. Pero Stephenson no se rindió ante la adversidad de la naturaleza. En lugar de utilizar los métodos tradicionales, se apoyó en una tecnología que estaba comenzando a revolucionar nuestra forma de entender el cosmos. Hablo de las observaciones en el espectro infrarrojo. Para que lo comprendamos de manera sencilla y cercana, la luz infrarroja es un tipo de radiación que no vemos, ni un que podemos sentir en forma de calor. Es como el calor suave que emite un radiador o un brasero en las tardes de invierno en nuestros hogares. Esta forma de luz tiene una propiedad maravillosa. Al tener una longitud de onda más larga, es capaz de viajar a través de las partículas de polvo sin ser bloqueada por completo. Puede atravesar la niebla cósmica cómicamente, revelando lo que se oculta al otro lado. Fue así, gracias a esta visión infrarroja,
como Stephenson logró identificar algo que nadie había visto antes. A una distancia aproximada de 19.000 años luz de nuestro planeta, detectó una acumulación inusual de estrellas. No era un grupo común, no era una simple agrupación casual, era un cúmulo estelar masivo y extremadamente joven en términos astronómicos. Un vecindario cósmico habitado por algunas de las estrellas más grandes, pesadas y luminosas que la ciencia hubiera registrado hasta ese momento. En este cúmulo, los científicos descubrieron posteriormente verdaderos monstruos celestes. Había supergigantes azules que brillan con una energía violenta y ardiente, y también supergigantes rojas, estrellas en una etapa madura de su evolución, que emiten cientos de miles de veces más energía que nuestro propio Sol. En honor a su descubridor, este impresionante grupo de astros fue bautizado con el nombre de Cúmulo Stephenson 2. Durante mucho tiempo, tras su descubrimiento en 1990, este objeto permaneció como una anotación más en los extensos catálogos de la astronomía internacional. Era considerado un lugar interesante, por supuesto, pero relativamente oscuro y desconocido para el gran público. Para muchos, era simplemente un cúmulo joven más, perdido entre los miles de cúmulos que pueblan los densos brazos de la Vía Láctea. Nadie sospechaba en aquellos primeros años de la década de los 90 lo que realmente escondía ese rincón del escudo. Nadie imaginaba que, dentro de ese grupo de astros detectados por el astrónomo Stephenson, se encontraba una estrella en particular que rompería todos los moldes establecidos por los libros de texto. Un astro de proporciones tan gigantescas que redefiniría los límites de lo que la propia naturaleza permite existir en el tejido del espacio. Este descubrimiento inicial nos demuestra que la ciencia, al igual que las cosas más valiosas de la vida, avanza gracias a la paciencia, al esfuerzo silencioso y a la capacidad de mirar más allá de lo evidente. Stephenson puso la primera piedra de un camino que, años más tarde, nos llevaría a contemplar al verdadero coloso del universo conocido. Un hallazgo que comenzó con una sutil señal de calor captada en la inmensidad del firmamento. Para comprender verdaderamente los secretos que esconde el universo, a veces debemos aceptar que nuestros propios ojos no son suficientes. Imaginen ustedes que se encuentran en medio de una densa niebla, durante una fría mañana de invierno en las montañas, o quizás en los vastos campos de nuestra querida Tierra. Si intentan mirar a lo lejos, la niebla blanca y espesa les impide ver los árboles, las casas o los caminos. Sus ojos, por más que se esfuercen, se topan con un muro impenetrable. Algo muy similar, pero a una escala cósmica, es lo que ocurre cuando intentamos mirar hacia el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. El espacio entre las estrellas no está completamente vacío. Está lleno de inmensas nubes de gas y de un polvo cósmico sumamente fino, compuesto por partículas diminutas que flotan eternamente en el vacío. Este polvo tiene una característica muy particular. Actúa como una barrera implacable contra la luz visible. Esa luz que nosotros los humanos usamos para ver los colores del amanecer o el rostro de nuestros seres queridos, simplemente choca contra estas partículas de polvo cósmico y se dispersa. Se pierde. Por eso, durante siglos, regiones enteras del cielo nocturno aparecían como manchas oscuras, como vacíos misteriosos en los que los antiguos astrónomos pensaban que no había absolutamente nada. Pero la ciencia, en su incesante búsqueda de la verdad, encontró una llave para abrir esa puerta cerrada. Los científicos comprendieron que, aunque la luz visible no puede atravesar la niebla de polvo, existen otros tipos de luz que sí pueden hacerlo. Hablamos de la luz infrarroja. Para que nos hagamos una idea sencilla y cercana, la radiación infrarroja es, en esencia, calor. Es exactamente la misma sensación reconfortante que usted siente cuando se acerca a un brasero tradicional o a una estufa de leña en su hogar. No podemos ver ese calor con nuestros ojos, pero nuestra piel lo percibe claramente. En el universo, los objetos calientes emiten esta radiación infrarroja de manera constante y silenciosa. La magia de la luz infrarroja es que sus ondas son más largas y perezosas que las de la luz visible.
Gracias a esta forma alargada, las ondas infrarrojas pueden deslizarse entre las diminutas partículas de polvo cósmico sin chocar contra ellas. Atraviesan las nubes oscuras como un fantasma que cruza una pared. Entendiendo este principio fundamental, la humanidad comenzó a construir herramientas extraordinarias. Nacieron los telescopios espaciales de observación infrarroja, aparatos maravillosos como el telescopio Spitzer o el observatorio espacial Herschel, que fueron lanzados al frío vacío del espacio, muy lejos de las interferencias de nuestra propia atmósfera terrestre. Estos telescopios no tienen lentes de vidrio comunes. Tienen sensores extremadamente delicados, enfriados a temperaturas cercanas al cero absoluto, diseñados exclusivamente para sentir el calor lejano de las estrellas. Cuando los astrónomos dirigieron estos formidables ojos infrarrojos hacia la constelación del Escudo, hacia ese cúmulo de estrellas que el señor Stephenson había documentado en el año 1990, el muro de polvo negro desapareció de sus pantallas. La niebla cósmica se disipó, y de repente se reveló un espectáculo deslumbrante. Allí, escondido detrás de las cortinas de polvo, el cúmulo brillaba con una intensidad asombrosa. Y a medida que la tecnología avanzaba durante la primera década del nuevo milenio, los investigadores comenzaron a analizar con mayor detenimiento los datos enviados por estos telescopios. Fue en ese proceso de análisis meticuloso cuando empezaron a darse cuenta de algo profundamente inusual. Entre todas aquellas estrellas gigantes que poblaban el cúmulo, había una que destacaba de manera escandalosa. Esta estrella en particular brillaba en el espectro infrarrojo con una ferocidad que desafiaba la lógica. Era tan exageradamente brillante en su emisión de calor que los científicos se plantearon dos posibilidades. O bien, esta estrella estaba muchísimo más cerca de nosotros que el resto de sus compañeras, lo cual era bastante improbable debido a cómo se mueven en grupo, o bien se trataba de una estrella de un tamaño verdaderamente extraordinario, monstruoso, fuera de todos los registros conocidos. En los catálogos científicos, este punto de luz brillante recibió un nombre frío y técnico. La catalogaron como la estrella número 18 del cúmulo. Así nació el nombre de Stephenson 218. En aquel momento inicial, mientras revisaban las gráficas y los números en las pantallas de sus ordenadores, nadie en la comunidad científica fue plenamente consciente de lo que acababan de encontrar. Nadie se atrevía a imaginar que estaban observando, muy posiblemente, la estrella más colosal jamás descubierta en toda la historia de la humanidad. Esa gran revelación no llegó en un solo día. Fue el resultado de un trabajo arduo, paciente y lleno de dudas, porque medir algo en el universo profundo es enfrentarse a las distancias más sobrecogedoras que la mente humana puede concebir. Y aquí nos encontramos con el segundo gran desafío de nuestra historia. Un desafío que nos invita a reflexionar sobre la inmensidad del tiempo y del espacio. ¿Cómo logran los seres humanos medir con exactitud las propiedades de una estrella que se encuentra a 19.000 años luz de distancia? Pensemos detenidamente en lo que significa esa cifra. 19.000 años luz no es una medida de tiempo, sino de una distancia tan abrumadora que paraliza el pensamiento. Significa que la luz, viajando a la velocidad más rápida que permite la naturaleza, necesita 19.000 años ininterrumpidos para recorrer el trayecto desde esa estrella hasta la lente de nuestros telescopios. Nosotros no podemos enviar una sonda espacial para tomar una fotografía de cerca. No podemos acercarnos para tomar una muestra. Todo, absolutamente todo lo que sabemos de Stephenson 218 proviene de capturar unos pocos fotones. Los fotones son partículas diminutas e incansables de luz. Quiero que viajen conmigo en el tiempo por un instante. Piensen en el preciso momento en que esos fotones de luz, que hoy caen sobre los espejos de nuestros telescopios, abandonaron la superficie de esa estrella gigante. Hace 19.000 años, nuestro planeta Tierra era un lugar muy diferente. Nuestros antepasados humanos aún vivían en pequeños grupos nómadas. Eran cazadores y recolectores que se refugiaban en cuevas para sobrevivir al intenso frío de la edad de hielo. Fue en aquella época cuando,
En el norte de nuestra península ibérica, algunos de esos seres humanos entraron en las oscuras cavernas de Altamira para pintar bisontes en las paredes con tierras rojizas y carbón. En aquel tiempo lejano, no existía la agricultura, no existían las ciudades, faltaban milenios para que se levantaran las pirámides de Egipto o para que los romanos construyeran sus inmensos acueductos. Mientras la historia de la humanidad daba sus primeros y frágiles pasos, esa luz ya estaba viajando por el inmenso vacío del espacio. Cruzó abismos oscuros, esquivó campos magnéticos y atravesó nubes de gas, en un viaje solitario a través del inmenso océano cósmico. Y finalmente, después de 19 milenios de travesía incansable, esos fotones antiguos, esos mensajeros del pasado más remoto, llegan a nuestras máquinas modernas. Y a partir de ese débil susurro de luz, el ser humano tiene que reconstruirlo todo. Debemos descifrar su temperatura, su composición, su peso, su tamaño real. Es un acto de lectura sublime, como intentar leer un libro antiquísimo con las páginas desgastadas por el viento. El primer paso en esta delicada tarea de reconstrucción es medir su brillo aparente. Esto es relativamente directo. Se apunta el telescopio, se recoge esa luz antigua y se cuenta cuánta energía nos está llegando. A esto, los astrónomos lo llaman magnitud aparente, es decir, cómo de brillante se ve la estrella desde la perspectiva de nuestro planeta. Como hemos comentado, debido a la inmensa cantidad de polvo y a la lejanía, el brillo aparente de Stephenson 2.18 en luz normal es extremadamente débil. Usted nunca podría verla a simple vista mirando al cielo, ni siquiera usando un telescopio aficionado en el patio de su casa. Se perdería entre la multitud de miles de estrellas de esa región tan poblada. Pero como los instrumentos infrarrojos demostraron, en realidad estaba gritando en forma de calor. Emitía una inmensa cantidad de energía infrarroja. Esto tiene mucho sentido según las leyes de la física, porque las estrellas que son más frías en su superficie emiten casi toda su energía en forma de calor, de radiación infrarroja, en lugar de emitir luz blanca o azul. Sin embargo, saber cómo de brillante nos parece una estrella desde la Tierra es solo una parte de la ecuación. Y aquí radica uno de los engaños más hermosos y traicioneros de la astronomía. El brillo aparente por sí solo no nos dice casi nada sobre la verdadera naturaleza de un astro. Imaginen que caminan por la costa gallega de noche. Si ven una pequeña linterna a 1 metro de distancia, la luz les deslumbrará. Les parecerá inmensamente brillante. Pero si miran a lo lejos y ven la luz del faro de Finisterre brillando a muchos kilómetros de distancia, les parecerá un destello pequeño y débil. Sin embargo, todos sabemos que el inmenso foco del faro tiene un poder real muchísimo mayor que la pequeña linterna de mano. En el universo ocurre exactamente lo mismo. Una estrella enana y débil que esté muy cerca de nosotros puede verse mucho más brillante que un titán colosal que se encuentre perdido en las profundidades de la galaxia. Para descubrir el poder real del faro, necesitamos saber a qué distancia se encuentra. Los astrónomos llaman a este poder real luminosidad intrínseca. Para las estrellas que están relativamente cerca de nuestro sistema solar, a unos pocos cientos o miles de años luz, los científicos utilizan una técnica llamada paralaje. Es un concepto geométrico muy sencillo que todos hemos experimentado. Si usted estira su brazo, levanta un dedo y lo mira cerrando primero un ojo y luego el otro, verá que su dedo parece saltar y moverse en relación con el fondo de la habitación. La Tierra hace algo parecido. Como nuestro planeta viaja alrededor del Sol, podemos observar las estrellas cercanas en verano y luego volver a observarlas en invierno desde el lado opuesto de nuestra órbita. Esa gran distancia orbital actúa como nuestros dos ojos. Al mirar desde esos dos puntos diferentes, las estrellas cercanas parecen moverse un poquito contra el fondo de las estrellas lejanas que están fijas. Midiendo ese pequeño salto con matemáticas muy básicas, los astrónomos pueden calcular exactamente a qué distancia están. Pero la técnica del paralaje tiene un límite físico.
solo funciona para nuestras estrellas vecinas. Cuando intentamos usar este método para la estrella Stephenson 218, que se encuentra a 19.000 años luz, el cambio de posición es tan extremadamente diminuto que resulta imposible de medir con precisión, incluso utilizando nuestros mejores telescopios espaciales. El salto es simplemente imperceptible. Es como intentar ver si una moneda de 1 céntimo se mueve en Madrid, mientras usted la observa con unos prismáticos desde el puerto de Barcelona. La distancia lo borra todo. Ante esta imposibilidad, los científicos tuvieron que recurrir a otros métodos más ingeniosos. Como sabemos que esta estrella misteriosa forma parte de un enorme cúmulo estelar, un grupo de miles de estrellas que nacieron juntas y viajan juntas, los astrónomos pueden estimar la distancia estudiando el vecindario completo. Al analizar el comportamiento, la temperatura y el brillo de docenas de otras estrellas normales dentro del mismo grupo, y comparando esos datos con modelos matemáticos y físicos muy precisos de cómo deberían evolucionar, pueden acercarse a la verdad. Los diferentes métodos y cálculos arrojan resultados ligeramente distintos, lo cual es muy normal en la ciencia de frontera. No hay verdades absolutas inmediatas, sino un consenso que se construye poco a poco. Las estimaciones científicas nos dicen que el cúmulo se encuentra a una distancia que oscila entre los 17.000 y los 20.000 años luz. Por acuerdo general en la comunidad astronómica, utilizamos la cifra de 19.000 años luz como nuestra estimación más robusta y fiable. Con esta pieza crucial del rompecabezas en su lugar, el panorama cambió por completo. Al combinar la enorme distancia comprobada de 19.000 años luz con la tremenda cantidad de energía infrarroja que recogían los telescopios en la Tierra, los astrónomos por fin pudieron calcular la luminosidad real de la estrella. Es decir, pudieron averiguar cuánta energía total expulsa este gigante hacia el vacío del espacio en cada segundo que pasa. El resultado de esos cálculos matemáticos reveló una verdad sencillamente aterradora. Los datos demostraron que la estrella Stephenson 218 posee una luminosidad que es aproximadamente 440.000 veces mayor que la de nuestro propio Sol. Piensen en ello con calma. Todo el calor que recibimos en los veranos de España, toda la luz que hace crecer los campos de trigo, los olivares y los viñedos, proviene de nuestro Sol, una estrella formidable y poderosa. Y sin embargo, esta estrella roja y distante bombea hacia el universo en cada segundo que el reloj avanza. 440.000 veces más energía. Es una cantidad de poder que escapa por completo a nuestra comprensión humana cotidiana. Pero una luz tan monstruosamente poderosa plantea una última y gran incógnita. Ser extremadamente luminoso no significa automáticamente ser de gran tamaño. Una estrella pequeña y densa, si está a temperaturas de millones de grados, puede brillar intensamente. Y una estrella inmensa, pero relativamente fría, también puede emitir una gran cantidad de energía en total debido a su enorme superficie. Para conocer su tamaño real, el tamaño físico de esta bestia cósmica, los científicos necesitaban averiguar desesperadamente una última cosa clave. Necesitaban descubrir la temperatura de su superficie. Y ese, mis queridos amigos, es otro fascinante capítulo de nuestra exploración por los misterios más grandes que la naturaleza nos ofrece. Para desentrañar el misterio de un astro que se encuentra a unas distancias tan abrumadoras, la ciencia debe recurrir a las herramientas más sutiles que la mente humana ha podido desarrollar a lo largo de los siglos. En este punto de nuestro relato, ya sabemos que la estrella conocida como Stephenson 218 posee una luminosidad que supera en 440.000 veces la energía que emite nuestro propio Sol. Sin embargo, como mencionamos anteriormente, ser extraordinariamente luminoso no equivale necesariamente a tener un tamaño físico gigantesco. Para conocer la verdadera dimensión, la medida real de este gigante cósmico, los investigadores necesitaban averiguar una pieza de información absolutamente crucial y definitiva. Necesitaban descubrir, con la mayor precisión posible, cuál era la temperatura exacta en la superficie de la estrella. Aquí es donde entra en juego una de las disciplinas más hermosas, poéticas
y fascinantes de toda la astronomía moderna. Me refiero a la espectroscopia. Para que todos podamos comprenderlo de una manera cercana y familiar, piensen por un momento en un día de lluvia y sol en nuestros campos. Cuando un rayo de luz blanca atraviesa las gotas de agua suspendidas en el aire, esa luz se rompe, se descompone y nos regala la maravillosa visión de un arco iris curvado sobre el horizonte. Ese arco iris nos muestra que la luz blanca no es pura, sino que está formada por la unión de todos los colores imaginables. En el siglo XVII, el gran científico Isaac Newton demostró que si hacemos pasar un rayo de sol a través de un prisma de cristal en una habitación a oscuras, obtenemos ese mismo arco iris en la pared. Pero los científicos posteriores descubrieron algo aún más extraordinario, un detalle que cambiaría nuestra comprensión del universo para siempre. Si observamos ese arco iris estelar con instrumentos de una precisión extrema, veremos que no es una banda de colores perfecta y continua. Si nos fijamos bien, descubriremos que está atravesada por finísimas líneas oscuras, como si fuesen pequeños cortes o ausencias de luz en lugares muy específicos de los colores. Esas líneas oscuras, mis queridos amigos, son como un código de barras. Son las huellas dactilares únicas e irrepetibles de los elementos químicos que forman la estrella. Cuando la luz viaja desde el núcleo hirviente de la estrella hacia el exterior, debe atravesar la atmósfera de la propia estrella. En esa atmósfera flotan átomos de distintos elementos. Cada elemento químico tiene la costumbre de absorber un color muy particular de la luz, dejando una línea oscura en el arco iris final que llega a nuestros telescopios. Leyendo esas líneas oscuras, los astrónomos pueden saber de qué está hecha una estrella, a qué velocidad se mueve y, lo más importante para nuestra historia de hoy, qué temperatura tiene su superficie. Diferentes temperaturas producen diferentes firmas espectrales, diferentes patrones en ese código de barras cósmico. Las estrellas que son extremadamente calientes muestran unas líneas de absorción muy distintas a las estrellas que son más frías. Cuando los astrónomos analizaron con sumo cuidado el espectro de la luz proveniente de Stephenson 218, la revelación fue inmediata y profundamente sorprendente. El patrón de colores y líneas oscuras indicaba, sin el menor atisbo de duda, que estaban observando una estrella fría, muy fría. Por supuesto, cuando los científicos utilizan la palabra fría en el contexto del espacio profundo, debemos entenderlo desde una perspectiva astronómica, no humana. Los datos recopilados indicaban que la temperatura en la superficie de esta estrella ronda los 3600 grados Kelvin. Para que nos hagamos una idea en las medidas que usamos a diario, eso equivale a unos 3300 grados Celsius. A nuestra escala terrenal, 3300 grados es un calor infernal. Es una temperatura más que suficiente para derretir el acero más resistente, el hierro y la mayoría de los metales que utilizamos en nuestra industria. Cualquier material sólido de nuestro planeta se convertiría en líquido o gas al instante. Pero, y aquí radica lo maravilloso de la relatividad del cosmos, para una estrella, 3600 grados Kelvin es, de hecho, una temperatura sorprendentemente baja. Pensemos en nuestro querido Sol, ese faro constante que calienta nuestras mañanas. La superficie del Sol tiene una temperatura de unos 5770 grados Kelvin. Por lo tanto, los datos nos muestran de forma irrefutable que Stephenson 218 es considerablemente más fría que el Sol que nos da la vida. Esta diferencia de temperatura es exactamente la razón por la cual esta inmensa estrella brilla con ese característico color rojo, un color que a muchos nos evoca la calidez nostálgica de las ascuas de un fuego que se apaga lentamente en la chimenea durante una noche de invierno. En el universo, el color de una estrella es el termómetro más directo de su temperatura. Las estrellas más calientes del universo arden con tanta furia que brillan con un color azul penetrante o un blanco deslumbrante. Nuestro Sol, con una temperatura media, tiene un tono amarillento o blanco cálido. Pero cuando una estrella se enfría, su luz se desplaza hacia el extremo más tranquilo del espectro,
volviéndose de un color rojo profundo y melancólico. Pero el análisis de ese arco iris estelar, de ese espectro de luz de Stephenson 218, reveló algo aún más fascinante para los investigadores. Entre las líneas oscuras que leían en sus computadoras, encontraron las firmas inconfundibles de moléculas complejas flotando en la atmósfera de la estrella. Encontraron rastros evidentes de óxido de titanio, y aún más asombroso, encontraron la huella del vapor de agua. Encontrar agua, aunque sea en forma de gas hirviente, en la atmósfera de una estrella, nos puede parecer un concepto sacado de una novela de fantasía. Sin embargo, es una realidad científica profundamente reveladora. Estas moléculas complejas son estructuras químicas delicadas. Si la estrella fuera un poco más caliente, si su temperatura fuera parecida a la de nuestro Sol o a la de las estrellas azules, el intenso calor y la violenta radiación romperían esas moléculas instantáneamente, separando los átomos de oxígeno, titanio e hidrógeno, destruyendo la molécula por completo. El simple hecho de que estas moléculas puedan existir, sobrevivir y flotar en las capas exteriores de Stephenson 218 es la prueba definitiva e innegable de su baja temperatura. Es la confirmación absoluta de que nos encontramos ante lo que la ciencia clasifica como una hipergigante roja. Un astro que se encuentra en las etapas finales de su vida, que se ha hinchado de manera desproporcionada y que, al hacerlo, ha enfriado enormemente sus capas más externas, permitiendo que la química compleja comience a formarse en sus vientos estelares. Con la temperatura firmemente establecida, gracias a la lectura de la luz, los científicos estaban por fin preparados para dar el paso matemático definitivo. Estaban listos para calcular el tamaño real del coloso. El momento culminante de esta investigación astronómica nos lleva a aplicar una de las leyes más elegantes y fundamentales de la física, una regla matemática que relaciona el calor, el tamaño y la luz de cualquier objeto brillante en el universo. Es la llamada ley de Stefan y Boltzmann, nombrada así en honor a los brillantes físicos del siglo XIX que descubrieron esta relación observando el comportamiento de los cuerpos calientes. Para entender esta ley sin necesidad de complejas fórmulas matemáticas, permítanme utilizar una comparación muy sencilla que todos hemos experimentado en nuestra vida cotidiana. Imaginen que están en una habitación grande y fría. Si ustedes encienden una bombilla muy pequeña pero extremadamente caliente, esa pequeña bombilla iluminará la sala, pero apenas calentará el aire a su alrededor. Sin embargo, si ustedes tienen un radiador inmenso, de esos antiguos de hierro fundido que ocupan toda una pared, incluso si ese radiador está solo tibio al tacto, emitirá una cantidad de calor total suficiente para hacer que toda la habitación se sienta confortable. La ley de Stefan y Boltzmann nos dice exactamente esto, pero aplicado a las estrellas. Nos dicta que la cantidad total de energía que una estrella emite hacia el espacio exterior depende exclusivamente de dos factores inseparables. El primero es la temperatura de su superficie. Las superficies más calientes irradian muchísima más energía por cada centímetro cuadrado que las superficies frías. Y el segundo factor es la cantidad de superficie que tiene la estrella, es decir, su tamaño total. Si tenemos una estrella muy caliente, no necesita ser muy grande para emitir una gran cantidad de luz, al igual que nuestra pequeña bombilla. Pero, ¿qué ocurre cuando nos enfrentamos al caso de Stephenson 218? Aquí la situación es diametralmente opuesta y nos lleva a una conclusión matemática ineludible. Por un lado, sabemos gracias a la espectroscopia que es una estrella sorprendentemente fría, con apenas 3600 grados Kelvin. Cada centímetro cuadrado de su superficie emite relativamente poca energía en comparación con estrellas más ardientes. Sin embargo, por otro lado, sabemos que su luminosidad total es aterradora. Expulsa 440.000 veces más energía que nuestro Sol en cada instante. Entonces, la gran pregunta que se hicieron los astrónomos fue la siguiente: ¿cómo es físicamente posible que un objeto tan frío emita una cantidad tan inmensa y abrumadora de energía total? Y la matemática, en su sabiduría pura y objetiva, solo ofreció una única respuesta posible:
Para que una estrella fría tenga una luminosidad tan descomunal, debe compensar su falta de temperatura poseyendo una superficie gigantesca. Debe ser un radiador de un tamaño inconcebible para poder irradiar todo ese poder hacia el vacío del universo. Cuando los astrónomos introdujeron con extremo cuidado todos los datos comprobados en las ecuaciones de la ley de Stefan y Boltzmann, conteniendo la respiración ante lo que los números estaban a punto de revelar, el resultado que apareció en las pantallas fue, sencillamente, sobrecogedor. Fue un momento de asombro silencioso en los observatorios. Los cálculos indicaron que el radio de la estrella, Stephenson 218, debe encontrarse en un rango de entre 2000 y 2400 veces el radio de nuestro propio Sol. Hagamos una pausa para asimilar esta información. Es fundamental mencionar, en honor a la transparencia y al rigor científico que siempre debemos mantener, que en astronomía rara vez existen números absolutamente exactos cuando miramos tan lejos. Medir la temperatura exacta de las capas más externas de una estrella que late, que expulsa polvo y que está a 19.000 años luz, introduce lo que los científicos llaman un margen de error. Diferentes observaciones y diferentes modelos matemáticos pueden variar ligeramente. Por eso, los expertos más prudentes nos hablan de un rango, de una horquilla que va desde las 2000 hasta las 2400 veces el tamaño solar. Pero incluso si tomamos la estimación más conservadora de todas, incluso si nos quedamos con el número más pequeño de ese cálculo matemático, es decir, 2000 veces el radio de nuestro Sol, nos encontramos ante una cifra que doblega la imaginación humana. Estamos hablando de un astro que redefine por completo nuestra comprensión de los límites físicos que impone la naturaleza. Hasta el descubrimiento y la medición precisa de este gigante, los modelos teóricos de la evolución estelar tenían dificultades para aceptar que una estrella pudiera alcanzar un estado tan hinchado e inmenso sin despedazarse de inmediato debido a sus propias fuerzas internas. Esta revelación matemática convirtió a la silenciosa y lejana Stephenson 218 en la dueña indiscutible del récord cósmico. Superó a otras estrellas famosas que en su día fueron consideradas las más grandes, como la hipergigante U-I Scuti, cuyas mediciones recientes y más precisas han demostrado que es bastante más pequeña de lo que se creía en décadas pasadas. La astronomía es una ciencia viva que constantemente se corrige, se refina y se mejora a sí misma. Y según los datos más sólidos y actuales de los que dispone la humanidad hoy en día, las matemáticas dictan que la estrella número 18 del cúmulo descubierto en 1990 es, indiscutiblemente, la estrella más grande jamás medida en el universo conocido. Con este número teórico sobre la mesa, el siguiente paso de nuestra mente debe ser intentar visualizarlo, intentar comprender qué significa realmente una escala tan monumental en nuestro propio vecindario espacial. Decir que Stephenson 218 tiene un radio de entre 2000 y 2400 veces el tamaño de nuestro Sol es pronunciar una frase que suena impresionante, pero que nuestra mente tiene verdaderas dificultades para procesar. Los seres humanos estamos acostumbrados a medir distancias en kilómetros, a caminar por nuestra ciudad, a viajar por las carreteras de nuestra geografía, o como mucho, a pensar en el largo vuelo de un avión cruzando un océano. Pero cuando los números crecen hasta rozar lo infinito, nuestro cerebro simplemente pierde la perspectiva. Los números se convierten en conceptos abstractos. Por lo tanto, para entender verdaderamente la majestad de este gigante estelar, debemos recurrir a la imaginación y llevar esta estrella directamente hasta el jardín de nuestra propia casa cósmica. Vamos a realizar un experimento mental, un ejercicio de visualización paso a paso. Empecemos por los números puros. El radio de nuestro querido Sol, la distancia desde su ardiente centro hasta su brillante superficie, es de aproximadamente 700.000 kilómetros. Es una esfera enorme, sin duda. Ahora, si tomamos la estimación más cautelosa del tamaño de nuestra hipergigante roja, es decir, 2000 veces el radio solar, y hacemos la multiplicación
obtenemos un radio que ronda los 1.400 millones de kilómetros. Si multiplicamos esto por 2 para obtener el diámetro, la distancia de lado a lado cruzando por el centro de la estrella, nos enfrentamos a una cifra cercana a los 3.000 millones de kilómetros. Casi 3.000 millones de kilómetros de distancia formados por fuego rojo y plasma hirviente. Para intentar humanizar esta escala, imaginemos por un instante nuestro Sol no como una inmensa bola de fuego en el cielo, sino como una pequeña y perfecta naranja de las que se cultivan en las ricas tierras de Valencia. Si usted coloca esa hermosa naranja sobre la mesa de su salón, y ese es nuestro poderoso Sol, Stephenson 2.18 no sería una sandía, no sería un globo aerostático. En esta misma escala, Stephenson 2.18 sería una esfera colosal tan grande como uno de los rascacielos más altos de nuestras ciudades, comparable a un edificio de 100 plantas de altura alzándose en medio de su barrio. Una naranja frente a una montaña de acero y cristal. Esa es la proporción real. Pero llevemos esta comparación al espacio, que es donde realmente adquiere un matiz aterrador y fascinante. Imaginen que, mediante un acto de magia cósmica, pudiéramos retirar nuestro Sol y colocar el centro de Stephenson 2.18 exactamente en el mismo lugar, en el corazón de nuestro sistema solar. ¿Qué ocurriría con nuestro vecindario planetario? La respuesta es un cataclismo de proporciones divinas. En el mismo instante en que la estrella ocupara su lugar, el pequeño y veloz planeta Mercurio, el más cercano al Sol, quedaría instantáneamente aniquilado, sepultado a miles de millones de kilómetros de profundidad bajo la superficie de la estrella. A continuación, el ardiente planeta Venus correría la misma suerte, absorbido por un océano de plasma. Y luego, le tocaría el turno a nuestra querida Tierra, nuestro hogar, con sus vastos océanos azules, sus altas montañas, sus siglos de historia, sus obras de arte y todas las generaciones de seres humanos que han reído y llorado bajo su cielo. Nuestro planeta entero, situado a unos 150 millones de kilómetros del centro del sistema, no estaría ni remotamente cerca del borde de la estrella. Quedaríamos sumergidos en una oscuridad rojiza, en un infierno de temperaturas extremas, a una profundidad incalculable dentro del cuerpo de la estrella gigante. Pero el voraz apetito espacial de esta estrella no se detendría ahí. El planeta Marte, el desierto rojo que tanto fascina a los científicos hoy en día, desaparecería en las entrañas de la estrella. El extenso cinturón de asteroides, repleto de millones de rocas espaciales, se derretiría como hielo en agua hirviendo. Incluso el poderoso planeta Júpiter, el gigante gaseoso de nuestro sistema, el hermano mayor de nuestros planetas, que se encuentra a una distancia inmensa y fría, sería devorado sin piedad por las capas exteriores de este titán. La superficie incandescente de Stephenson 2.18 se extendería hacia el vacío hasta alcanzar y, muy posiblemente, sobrepasar la órbita del majestuoso planeta Saturno. Imaginen, si es que la mente lo permite, que usted pudiera estar de pie en una de las lunas heladas de Saturno mirando hacia el firmamento. No vería un sol redondo y brillante en la distancia, como el que vemos desde la Tierra. En absoluto, vería un inmenso muro de fuego rojo, opaco y palpitante, que ocuparía casi la totalidad del cielo. Una pared de energía que lo abarcaría todo. Si reflexionamos sobre el volumen, la cantidad de espacio tridimensional que ocupa, las cifras son aún más aplastantes. La geometría nos enseña que el volumen de una esfera aumenta con el cubo de su radio. Esto significa que si esta estrella es 2000 veces más ancha que nuestro Sol, su volumen es 2000, multiplicado por 2000, y vuelto a multiplicar por 2000. El resultado es que dentro del cuerpo de Stephenson 2.18 podríamos introducir cómodamente la friolera de 10.000 millones de soles como el nuestro. 10.000 millones. Para que comprendamos lo absurdo de este número, si usted empezara a contar soles, uno por cada segundo que pasa del reloj, sin detenerse a dormir, a comer ni a descansar, necesitaría más de 300 años de su vida para llegar a contar los 10.000 millones de soles que caben dentro de este astro rey. Es una inmensidad que nos empequeñece,
que nos recuerda nuestra inmensa fragilidad, pero que, paradójicamente, también resalta la infinita grandeza de la mente humana. Porque aunque nuestros cuerpos son minúsculos en comparación con el universo, y aunque nunca podremos viajar a esas distancias, nuestra curiosidad, nuestra ciencia y nuestro intelecto han sido capaces de descubrir, medir y comprender a este gigante silencioso que respira fuego a 19.000 años luz de nuestra mirada. Capítulo 8. La gran ilusión cósmica y el misterio de la densidad. A lo largo de nuestra vida, la experiencia diaria nos enseña una regla que parece inquebrantable. A nuestros ojos, las cosas inmensamente grandes suelen ser inmensamente pesadas. Si imaginamos una montaña de roca, sabemos que su peso es abrumador. Si contemplamos un vasto océano desde un acantilado de nuestra costa, entendemos que contiene miles de millones de toneladas de agua. Por eso, cuando nuestra mente intenta asimilar el tamaño de la estrella Stephenson 2.18, que, como hemos comentado, podría albergar en su interior a 10.000 millones de soles como el nuestro, la intuición nos dice que su peso debería ser igualmente inconcebible, un peso capaz de hundir el propio tejido del universo. Sin embargo, el cosmos es un lugar lleno de sorpresas maravillosas y de paradojas que desafían nuestra lógica terrenal. Aquí, en el corazón de esta estrella monstruosa, nos encontramos frente a una de las ilusiones más poéticas de la astronomía moderna. Los científicos, tras analizar cuidadosamente los movimientos y las interacciones gravitatorias de este gigante dentro de su cúmulo estelar, llegaron a una conclusión que dejó a muchos sin palabras. A pesar de tener un volumen 10.000 millones de veces mayor que nuestro Sol, la masa total de Stephenson 2.18, es decir, la cantidad real de materia que contiene, es tan solo de 12 a 16 veces la masa de nuestro Sol. Les ruego que se detengan un instante a reflexionar sobre esta proporción. Es como si tomáramos la masa de una docena de naranjas y, de alguna manera mágica, lográramos estirar esa misma cantidad de materia hasta rellenar por completo un estadio de fútbol. ¿Cómo puede existir algo tan inmenso pero a la vez tan increíblemente ligero en proporción a su tamaño? La respuesta a este enigma reside en un concepto físico fundamental que todos conocemos, pero llevado a su extremo más absoluto. Hablamos de la densidad. En nuestra Tierra, estamos acostumbrados a densidades altas. Un trozo de hierro es denso y pesado. El agua que bebemos tiene una densidad que tomamos como referencia. Nuestro propio Sol, en promedio, es un poco más denso que el agua líquida. Si usted pudiera tomar un cubo lleno de material del centro de nuestro Sol y traerlo a la Tierra, pesaría enormemente. Pero Stephenson 2.18 es un animal estelar completamente distinto. Al haber inflado su tamaño de una forma tan colosal mientras mantiene una cantidad de materia relativamente pequeña, su densidad media ha caído en picado hacia cifras que rozan la inexistencia. Para que podamos visualizar esto con claridad, debemos mirar los números con humildad. Las estimaciones científicas sugieren que la densidad media de esta hipergigante roja es de unas pocas millonésimas de gramo por cada centímetro cúbico. Es un número tan minúsculo que requiere una comparación directa con nuestra realidad cotidiana para ser comprendido. El aire puro que respiramos ahora mismo en nuestras casas, ese aire que nos parece tan ligero y transparente, es miles de veces más denso que el cuerpo promedio de esta estrella. De hecho, en los laboratorios más avanzados y modernos de nuestro mundo, cuando los científicos intentan crear un vacío artificial para realizar experimentos muy delicados, el vacío que logran producir en sus máquinas suele ser más denso que las capas exteriores de este astro lejano. Esto nos lleva a una conclusión asombrosa sobre la verdadera naturaleza física de esta estrella. Cuando miramos las ilustraciones astronómicas o imaginamos a este gigante en nuestra mente, solemos visualizarlo como una esfera sólida, o al menos como una bola de fuego firme y compacta, con unos bordes muy bien definidos, similar a cómo vemos el contorno nítido de una luna llena en una noche despejada. Pero la realidad física de Stephenson 2.18 es muchísimo más difusa y espectral. Su núcleo profundo es, por supuesto,
denso y extremadamente caliente, un horno donde la materia está apretada por la fuerza de gravedad. Pero a medida que nos alejamos del centro y viajamos hacia la superficie, la materia se vuelve más y más rala, extendiéndose a lo largo de cientos de millones de kilómetros en un gas tan extremadamente fino y enrarecido que la palabra estrella casi parece no hacerle justicia. Es, en muchos sentidos, un fantasma cósmico, una vasta región del espacio donde el gas rojo incandescente flota en un estado de vacío casi absoluto. Imaginen por un momento, en un ejercicio de fantasía científica, que usted se encuentra a bordo de una nave espacial blindada y resistente al calor extremo y que decide volar directamente hacia el interior de esta estrella. A diferencia de lo que ocurriría si intentara aterrizar en la Tierra, o incluso volar a través de las nubes tormentosas de Júpiter al cruzar la frontera exterior de Stephenson 218, usted no sentiría un choque físico, no habría una superficie sólida contra la cual estrellarse. Ni siquiera sentiría la fricción inmediata de una atmósfera densa. Su nave penetraría en la estrella como un cuchillo atraviesa la niebla más fina. Usted se adentraría millones de kilómetros en el cuerpo del astro sin apenas notar que está volando a través de una estrella. Solo el aumento gradual del inmenso calor y el intenso resplandor rojizo a su alrededor le advertirían de que ha entrado en las entrañas de uno de los objetos más gigantescos del firmamento. Esta densidad espectral, esta cualidad de ser casi un espejismo inflado por el calor, es lo que permite que la estrella alcance esos tamaños que rompen todos los récords de la astronomía. Pero también es la causa fundamental de su debilidad estructural. Al estar su materia tan dispersa a lo largo de miles de millones de kilómetros, la fuerza con la que la estrella se aferra a sus propias capas exteriores es extremadamente frágil. Como un castillo de algodón de azúcar a merced de una tormenta, la estrella lucha constantemente por mantener su forma y evitar disolverse en la negrura del espacio. Esta naturaleza enrarecida y fantasmal nos enseña una lección valiosa, incluso aplicable a nuestra propia forma de entender la vida. Las apariencias, a menudo, engañan. Lo que desde la enorme distancia de 19.000 años luz nos parece un coloso sólido e indestructible. Un titán de fuego sólido que domina su vecindario galáctico es en realidad una estructura sumamente delicada. Es un equilibrio precario de gases casi invisibles, sostenido únicamente por la inmensa luz que emite desde su corazón moribundo. Stephenson 218 nos demuestra que en el universo, el tamaño no siempre es sinónimo de solidez, y que las cosas más grandes a menudo pueden ser las más frágiles y efímeras de toda la creación. Capítulo 9. El duelo eterno entre la luz y la oscuridad para comprender verdaderamente por qué una estrella crece hasta convertirse en un coloso fantasmal y por qué está condenada a un final inevitable. Debemos asomarnos a lo que ocurre en lo más profundo de su corazón. Cada estrella que usted observa en el cielo nocturno, desde la más diminuta y humilde hasta este monstruo gigantesco del que estamos hablando, no es un objeto pacífico y estático. Por el contrario, cada estrella es el escenario de la batalla más épica, antigua y violenta que existe en las leyes de la física. Es una guerra eterna, una lucha de titanes sin cuartel entre dos fuerzas opuestas que no conocen el descanso. Por un lado, tenemos a la fuerza de la gravedad. Es la misma fuerza invisible e incansable que mantiene nuestros pies pegados al suelo y que hace que las hojas secas caigan de los árboles en otoño. Pero a escala cósmica, cuando hablamos de millones de veces la masa de nuestra Tierra, la gravedad se convierte en una bestia aplastante. Su único y oscuro propósito es atraer toda la materia estelar hacia el centro, intentando comprimir la estrella hasta aplastarla sobre sí misma en un punto infinitamente denso. La gravedad es implacable. Nunca se detiene. Siempre tira hacia adentro con una fuerza monstruosa. Si la gravedad actuara en solitario, no existirían las estrellas luminosas que nos dan vida, sino esferas oscuras y muertas. Pero la naturaleza tiene una respuesta. Para evitar este aplastamiento letal, la estrella opone resistencia utilizando la fuerza más poderosa de su arsenal. En el núcleo profundo de la estrella,
donde la presión y el calor son inimaginables, se enciende un inmenso horno de fusión nuclear. En este crisol abrasador, los átomos de hidrógeno, el elemento más sencillo del universo, son aplastados unos contra otros con una furia indescriptible, fundiéndose para crear átomos de helio. Esta reacción de fusión nuclear es idéntica al poder que encierran las armas más destructivas que el ser humano ha creado, pero ocurriendo millones de veces cada segundo de manera ininterrumpida. Al fusionarse, estos átomos liberan una cantidad de energía absolutamente colosal. Esta energía, en forma de luz intensa y calor extremo, viaja desde el centro de la estrella hacia afuera, creando lo que los científicos llaman presión de radiación. Es una fuerza titánica que empuja constantemente hacia el exterior, luchando cuerpo a cuerpo contra la presión aplastante de la gravedad que tira hacia adentro. Cuando usted sale al patio de su casa al atardecer y ve la puesta de nuestro hermoso sol, lo que está contemplando es, en realidad, un momento de tregua perfecta. Nuestro sol se encuentra en un estado de equilibrio magistral. La fuerza hacia adentro de su gravedad es contrarrestada exactamente y de manera equilibrada por la fuerza hacia afuera de sus motores nucleares. Esta armonía maravillosa le permite a nuestro Sol brillar de forma estable durante unos 10.000 millones de años, un tiempo más que suficiente para que en la Tierra hayan florecido los bosques, los océanos y las innumerables generaciones de seres vivos, incluidos nosotros. Pero cuando hablamos de las estrellas inmensamente masivas, aquellas como Stephenson 218, que nacen con 12 o 15 veces más materia que nuestro Sol, las reglas de este combate cuerpo a cuerpo cambian dramáticamente. Estas estrellas son como gigantes en su juventud. Al tener mucha más materia, su fuerza de gravedad es infinitamente más feroz. Para evitar ser aplastadas por su propio e inmenso peso inicial, el núcleo de estas estrellas masivas se ve obligado a encender sus hornos nucleares a unas temperaturas muchísimo más altas y a un ritmo desesperadamente rápido. Aquí es donde entra en juego una ironía trágica en el ciclo de vida estelar. Podría parecer lógico pensar que si una estrella es mucho más masiva y tiene mucho más combustible nuclear guardado en sus entrañas, entonces debería vivir muchísimo más tiempo que nuestro modesto Sol. Pero la realidad de la física cuántica nos dice exactamente lo contrario. Estas estrellas pesadas están atrapadas en una carrera contrarreloj contra su propia gravedad. Para sostener ese enorme peso, deben quemar su hidrógeno a una velocidad furiosa y descontrolada. Si comparamos a las estrellas con las personas, podríamos decir que nuestro modesto Sol es como un anciano prudente y ahorrador. Tiene una modesta reserva de energía, pero la gasta de forma lenta, gota a gota, garantizándose una vida larguísima y pacífica durante miles de millones de años. Por el contrario, la estrella Stephenson 218 y sus compañeras masivas se comportan como jóvenes herederos derrochadores. Poseen una inmensa fortuna de energía en su juventud, pero llevan un ritmo de vida tan frenético y exagerado que la dilapidan a una velocidad asombrosa. Viven deprisa, brillan con una furia cegadora que domina la galaxia entera y como consecuencia ineludible, mueren sumamente jóvenes. Según las estimaciones científicas más fiables de las que disponemos en la actualidad, una estrella hipergigante masiva de esta categoría tiene una esperanza de vida total de apenas unos pocos millones de años. Tal vez 10, 15 o como mucho 20 millones de años desde el día en que se enciende hasta el día en que muere violentamente. Esto nos puede parecer una cantidad inmensa de tiempo desde nuestra perspectiva humana, en la que cumplir 90 años es ya un hermoso logro. Pero en el gran reloj del cosmos, donde el universo tiene unos 13.800 millones de años de antigüedad, una vida de unos pocos millones de años es poco más que un breve suspiro, un parpadeo fugaz en la inmensa noche de los tiempos. Durante este corto y violento periodo de vida, el núcleo de la estrella actúa como el más grande de los alquimistas. Tras quemar todo su hidrógeno con desesperación,
La estrella debe encontrar nuevas formas de mantener encendido su fuego para no colapsar. Entonces, comienza a aplastar y fusionar el helio para crear carbono. Luego quema el carbono para crear oxígeno, y así sucesivamente, construyendo elementos cada vez más pesados en un intento desesperado de mantener la fuerza hacia afuera que combate la gravedad. Es esta misma lucha por la supervivencia cuántica la que ha generado, a lo largo de las eras, que las estrellas forjen los mismísimos materiales de los que están hechos nuestros cuerpos hoy en día. Y es precisamente en las etapas finales de este combate eterno, cuando a la estrella le va quedando cada vez menos energía en el núcleo, cuando ocurren los cambios físicos más impresionantes. Para intentar enfriarse y reequilibrar sus fuerzas internas que empiezan a fallar, el núcleo se contrae, pero las capas exteriores, al recibir oleadas de energía inestable, comienzan a hincharse. Se expanden hacia el vacío hasta alcanzar proporciones monstruosas. Es en este preciso instante del combate estelar en el que nace verdaderamente una hipergigante roja, una estrella que en su agonía final ha decidido extender su cuerpo a lo largo de miles de millones de kilómetros, esperando la derrota inminente ante la implacable gravedad. Capítulo 10. La frontera de la naturaleza y el límite luminoso. A medida que una hipergigante roja se infla y extiende sus capas de gas tenue hacia las gélidas profundidades del espacio, uno podría preguntarse, con toda la razón del mundo, si existe algún tope real a este crecimiento. ¿Podría una estrella seguir expandiéndose indefinidamente hasta hacerse tan grande como toda una constelación? La sabiduría de la naturaleza, regida por leyes matemáticas perfectas y severas, nos enseña que todo en este universo tiene un límite absoluto. No podemos estirar la cuerda eternamente sin que ésta termine por romperse. Y en el terreno de las estrellas supermasivas y extraordinariamente luminosas, esta barrera infranqueable lleva el nombre de un brillante astrofísico del pasado. Se le conoce mundialmente como el límite de Eddington. Para entender este concepto crucial, debemos desaprender algo que nuestra experiencia terrenal nos dice todos los días. En nuestro mundo diario, cuando la luz del sol entra por la ventana en una mañana de primavera y acaricia nuestro rostro o ilumina las flores del jardín, nos parece algo completamente inmaterial. La luz, a nuestros sentidos humanos, no tiene peso, no tiene masa y aparentemente no ejerce ninguna fuerza física sobre los objetos que toca. La luz del sol no empuja las hojas de los árboles como lo hace el viento. Sin embargo, en el reino extremo de la física cuántica y de las estrellas gigantescas, la realidad es diametralmente opuesta. Los científicos han comprobado, sin el menor margen de duda, que la luz no es simplemente un brillo inmaterial. La luz está formada por diminutos paquetes de energía llamados fotones. Y aunque estos no tienen una masa sólida tradicional, sí poseen algo llamado impulso o cantidad de movimiento. Esto significa que cuando la luz choca contra un átomo de materia, le da un minúsculo, casi imperceptible, pero real, empujón físico. A este fenómeno se le denomina presión de radiación. En estrellas apacibles y estables como nuestro querido Sol, esta fuerza de empuje de la luz hacia el exterior es tan diminuta y débil en comparación con la aplastante gravedad del Sol que los científicos prácticamente pueden ignorarla en sus cálculos cotidianos. Es como si alguien intentara mover un muro de piedra milenaria soplando con sus propios labios. Pero debemos recordar lo que descubrimos en los capítulos anteriores. La estrella que conocemos como Stephenson 218 es un verdadero monstruo luminoso. Está emitiendo la cantidad absolutamente inconcebible de 440.000 veces más energía y más luz que nuestro Sol en cada segundo que marca el reloj. Ante una tormenta de luz tan salvaje y desproporcionada, las reglas cambian drásticamente. Esa luz intensa, en su furioso y constante viaje desde el núcleo hirviente de la estrella hacia el exterior, debe atravesar necesariamente las inmensas, pero muy ligeras y casi fantasmales capas exteriores de gas de la propia estrella. Al chocar contra los átomos flotantes de gas y polvo que forman esa enorme envoltura roja,
Los incontables billones de fotones de luz actúan exactamente igual que un viento huracanado que golpea con violencia contra la tela de las velas de un barco antiguo. Y aquí nos encontramos cara a cara con el límite de Eddington. Este límite matemático es la frontera exacta en la que el empuje hacia el exterior causado por la fuerza abrumadora de la luz estelar se vuelve tan increíblemente fuerte, tan devastador, que iguala y llega a superar la fuerza de gravedad de la estrella, esa misma gravedad que intenta mantener al astro unido. Pensemos en lo dramático de esta situación. La estrella está produciendo tanta luz para intentar sostenerse, que esa misma luz, paradójicamente, empieza a destruir su propia estructura. Las observaciones y los sofisticados modelos científicos apuntan a que Stephenson 2.18 se encuentra, en este mismo instante de la historia del universo, caminando como un equilibrista sobre esta cuerda floja del límite natural. Su inmensa envoltura de gas rojo está tan inflada y es tan poco densa que la gravedad en la superficie externa es sumamente débil. Mientras tanto, la fuerza de la luz que brota de su interior es descomunal. El resultado es un espectáculo cósmico de proporciones trágicas y majestuosas. La estrella no puede aferrarse a sí misma. La presión de su propia luz es tan fuerte que, literalmente, arranca millones de toneladas de gas y polvo de la superficie de la estrella en cada momento, soplando este material vital hacia el profundo y frío espacio exterior. A este fenómeno destructivo y continuo se le conoce en la astronomía como vientos estelares. Pero, de nuevo, la palabra viento se queda muy corta. No debemos imaginar una brisa fuerte en una tarde de otoño. Debemos imaginar un flujo constante, violento y descontrolado de materia hirviente, abandonando el hogar estelar a miles de kilómetros por segundo, formando una inmensa y polvorienta nebulosa de gas moribundo alrededor de la estrella central. La estrella está sangrando su propia esencia hacia el vacío. A través de estas tormentas de radiación y vientos desgarradores, Stephenson 2.18 está perdiendo una fracción importantísima de su masa a un ritmo verdaderamente alarmante. Algunos estudios sugieren que en el breve lapso de 1 millón de años, que es un abrir y cerrar de ojos para el cosmos, un gigante en este estado puede expulsar la masa equivalente a docenas de soles enteros, esparciendo esos átomos enriquecidos por su núcleo por vastas regiones del espacio interestelar. Este desprendimiento de materia no es un simple detalle curioso de su comportamiento físico, es el anuncio ineludible de su final. Ao cruzar o rozar constantemente la frontera marcada por Arthur Eddington, la hipergigante nos revela su profunda inestabilidad. No puede seguir creciendo. No puede ser más brillante sin destruirse aún más rápido. Es una criatura celestial atrapada en el último y más extremo tramo de su vida. Su inmensidad, que desde la Tierra nos parece un símbolo de poder absoluto y eterno, es en realidad el mayor testimonio de su agonía final. En la inmensidad del universo, la estrella más grande conocida no reina con puño de hierro, sino que se deshace lentamente, perdiendo su cuerpo en forma de vientos y luz, a la espera del cataclismo definitivo que, sin remedio alguno, pondrá fin a su majestuosa existencia. Capítulo 11. La superficie hirviente y el pulso de un gigante inestable. A menudo, cuando alzamos la vista hacia el cielo nocturno desde la tranquilidad de nuestros hogares en España, las estrellas nos parecen faros de luz serenos, eternos e inmutables. Nos transmiten una sensación de paz milenaria. Sin embargo, esta imagen poética está muy alejada de la violenta realidad física que se vive en la superficie de las grandes luminarias del cosmos. Para comprender verdaderamente a la hipergigante roja conocida como Stephenson 2.18, debemos abandonar la idea de una esfera perfecta y silenciosa. Debemos adentrarnos, a través de nuestra imaginación guiada por la ciencia, en un escenario de caos, turbulencia y poder desatado que desafía cualquier comparación terrestre. Imaginen por un momento una olla inmensa llena de agua puesta a fuego muy fuerte en su cocina. Si observan con atención,
verán cómo grandes burbujas de agua caliente suben rápidamente desde el fondo, estallan en la superficie liberando vapor, y a continuación, el agua más fría vuelve a hundirse por los bordes para volver a calentarse. Este movimiento circular de subida y bajada es lo que los físicos llaman convección. Es un mecanismo de la naturaleza para transportar el calor. Pues bien, la superficie y las capas externas de Stephenson 2.18 funcionan exactamente con este mismo principio de convección, pero elevado a una escala tan monstruosa que resulta difícil de asimilar. El astro es, en su esencia, un inmenso océano de plasma hirviente de color rojizo. La energía que se produce en su núcleo viaja hacia afuera y empuja inmensas cantidades de material caliente hacia la superficie. Estas bolsas de gas ardiente, conocidas en astronomía como células convectivas, suben, se expanden en la superficie, liberan su intenso calor hacia el frío vacío del espacio y al enfriarse ligeramente, se oscurecen y vuelven a hundirse en las profundidades de la estrella. En nuestro propio Sol, este fenómeno de células convectivas también ocurre y recibe el nombre de granulación solar. Las células de nuestro Sol tienen un tamaño considerable. Cada una mide aproximadamente unos 1000 kilómetros de ancho. Pero en la estrella hipergigante que hoy nos ocupa, las reglas cambian drásticamente. Debido a su enorme tamaño y a la extremada ligereza de sus capas exteriores, las células convectivas de Stephenson 2.18 son colosales. Los estudios más avanzados en astrofísica nos indican que una sola de estas burbujas de plasma candente que sube y baja en su superficie podría ser, agárrense bien, más grande que la órbita completa de nuestro planeta Tierra alrededor del Sol. Estamos hablando de una sola burbuja de fuego, con cientos de millones de kilómetros de diámetro. Esto significa que, si por arte de magia pudiéramos tener una fotografía muy cercana y nítida de la cara de esta estrella, no veríamos una superficie lisa y uniforme. Veríamos una superficie parcheada, irregular y de aspecto casi monstruoso. Observaríamos zonas inmensas brillando con una luz roja más clara e intensa por donde sube el gas caliente recién llegado de las profundidades, rodeadas por inmensas manchas oscuras donde el gas ya enfriado vuelve a hundirse en la negrura de la estrella. A medida que la estrella gira muy lentamente sobre su propio eje a lo largo de los años, estas gigantescas manchas calientes y oscuras entran y salen de nuestro campo de visión desde la Tierra. Este baile de la materia hirviente es una de las razones principales por las que la luz de la estrella parece parpadear o variar en intensidad cuando los telescopios la estudian con precisión a lo largo del tiempo. Pero las células convectivas gigantes no son el único factor que contribuye a la enorme inestabilidad de este coloso espacial. Stephenson 2.18 es lo que los astrónomos denominan una estrella pulsante. Esto significa, literalmente, que la estrella respira. Se expande y se contrae de forma rítmica a lo largo de ciclos que pueden durar meses o incluso varios años. Es como el latido de un corazón gigantesco y agotado en el centro del cosmos. Este fenómeno de pulsación ocurre debido a una compleja interacción en las capas más externas de la estrella. A veces, las capas de gas se vuelven más opacas, como si se cubrieran con una manta térmica gruesa, e impiden temporalmente que el inmenso calor del interior escape hacia el espacio. Al acumularse este calor debajo, la presión aumenta bruscamente y obliga a la estrella a hincharse como un inmenso globo, aumentando su tamaño entre un 10 y un 20%. Al expandirse, la estrella enfría sus capas externas. La manta térmica se vuelve transparente de nuevo. El calor escapa y la gravedad vuelve a ganar terreno, haciendo que la estrella se desinfle y reduzca su tamaño. Y luego, el ciclo vuelve a empezar. Debemos reflexionar seriamente sobre las cifras que implica esta pulsación estelar para comprender su magnitud. Un aumento de tan solo el 10% en el tamaño de una estrella, que ya es 2000 veces más grande que nuestro Sol, significa que la superficie de Stephenson 2.18
avanza y retrocede en el espacio una distancia de cientos de millones de kilómetros con cada latido cósmico. Imagínense un muro de fuego del tamaño de todo nuestro sistema solar exterior, moviéndose hacia adelante y hacia atrás a velocidades de miles de kilómetros por hora. Esta combinación letal de células convectivas que levantan tsunamis de fuego del tamaño de órbitas planetarias enteras, unida al latido constante y monstruoso de toda su estructura que se infla y se desinfla, convierte a Stephenson 218 en uno de los objetos celestes más inestables y caóticos de nuestro universo conocido. Es un titán anciano que no encuentra el reposo. No es una estructura firme, sino una entidad en constante convulsión, luchando de forma desesperada por mantener su precaria existencia en equilibrio frente a las fuerzas que intentan destruirla desde dentro y desde fuera. Cada fluctuación de luz que captan nuestros sofisticados instrumentos en la Tierra es, en realidad, el lejano eco visual de estas inmensas tormentas superficiales y de los latidos dolorosos de un rey destronado del cosmos. La estrella está viva, pero su vida es una tempestad continua e imparable de plasma, calor y fuerza bruta. Capítulo 12. La estructura de capas y el laberinto químico de la muerte estelar, mientras la superficie de Stephenson 218 es un caos absoluto y turbulento que escapa a nuestra comprensión más cotidiana, es en el interior profundo y oscuro de este astro gigante, donde se desarrolla verdaderamente el drama silencioso y ordenado que sellará su destino final de manera ineludible. Para desentrañar la complejidad del centro de esta estrella hipergigante, los astrofísicos utilizan a menudo una metáfora sumamente visual, cercana y perfecta. Imaginemos que estamos cortando y analizando una gigantesca cebolla. Al igual que una cebolla de nuestra huerta, se compone de múltiples capas concéntricas, una estrella masiva en las etapas finales de su vida, tal como la que hoy protagoniza nuestro relato, ha estructurado su materia interior en una serie de esferas, unas dentro de otras que descienden en tamaño y aumentan vertiginosamente en calor y densidad conforme nos acercamos al centro absoluto. Esta estructura de cebolla cósmica no es producto del azar, es el resultado riguroso de una lucha desesperada y metódica de millones de años por parte de la estrella para mantenerse encendida y evitar el colapso frente a su aplastante gravedad. Hagamos un viaje imaginario al interior, comenzando por la capa más externa, la inmensa y enrarecida atmósfera roja por la que hemos viajado previamente. Encontramos principalmente los elementos más puros, simples y abundantes de nuestro universo, enormes cantidades de hidrógeno acompañado de helio virgen. A medida que profundizamos y el calor aumenta a cientos de millones de grados, nos topamos con una capa más apretada y caliente. Aquí es donde el hidrógeno, bajo una inmensa presión, se fusiona ardientemente para crear nuevo helio, alimentando una parte del empuje de la estrella hacia el exterior. Si seguimos nuestro temerario descenso, penetraremos en la siguiente cáscara de la cebolla. Aquí, la temperatura alcanza ya los miles de millones de grados. Es un escenario infernal, donde el fuego nuclear da un salto de calidad tremendo. En esta zona asfixiante, los átomos de helio se agolpan y son aplastados unos contra otros con una furia cegadora, forjando mediante la unión núcleos pesados de carbono y, algo más profundo, núcleos vivificantes de oxígeno. Sí, están escuchando bien, el carbono que forma la base de toda la vida orgánica en la Tierra, e incluso el oxígeno que ahora mismo entra en nuestros pulmones, están siendo manufacturados a escala industrial y brutal en estas calientes cáscaras intermedias de la estrella moribunda. Sumergiéndonos todavía más, encontramos una capa más densa. Aquí, el fuego exige aún más presión. Los átomos de carbono son estrujados hasta el límite y obligados a fusionarse, produciendo elementos pesados como el neón, el magnesio y el sodio. Este es un punto de no retorno. La estrella ha consumido ya los combustibles más amables, como el hidrógeno, que le sirvieron durante toda su dilatada juventud. Ahora,
La gigante roja está quemando de forma compulsiva las cenizas pesadas que dejó tras cada etapa anterior en un intento cada vez más ineficiente por generar el calor suficiente que la sostenga frente a la fuerza aplastante de la gravedad interior. Y así llegamos, por fin, a las antesalas del fin de la estrella. En la capa que precede al núcleo, el calor roza límites inimaginables. Aquí se forja el silicio y el azufre, creando en lo profundo de la estrella el material mismo con el que, miles de millones de años más tarde, se formarán las enormes rocas y el polvo árido de los planetas sólidos, incluido nuestro amado mundo Tierra. Finalmente, si traspasamos esta zona rocosa en estado gaseoso puro, alcanzaremos el último estrato de la hipergigante. Nos encontraremos cara a cara con su secreto mejor guardado, el motor central de la estrella, el denso, terrible y fatal corazón de la cebolla, un núcleo profundo y ardiente que ahora está compuesto enteramente de hierro pesado y reluciente. Es en este preciso y oscuro lugar donde el milagro de la fusión nuclear que había mantenido con vida y victoriosa a la estrella a lo largo de una encarnizada batalla de millones de años contra la gravedad cósmica, llega repentinamente a un callejón físico sin salida. La estrella intenta hacer lo que siempre ha hecho, comprimir el hierro del núcleo para continuar generando energía vital. Pero aquí la naturaleza interpone una ley inquebrantable de la física cuántica, una ley de tope. Fusionar elementos ligeros, como el hidrógeno o el carbono, libera hacia afuera cantidades masivas de energía, empujando la estrella hacia afuera y contrarrestando la gravedad aplastante. Sin embargo, fusionar el pesado núcleo de hierro no genera un solo ápice de energía en absoluto. Por el contrario, este núcleo oscuro absorbe brutalmente la energía, como una esponja seca chupa el agua, robando fuerza al empuje externo. En el lenguaje frío de la astronomía, la producción incesante de hierro no es más que la aparición de un tumor letal, inoperable, frío y metálico en el corazón mismo de Stephenson 2.18. Esta silenciosa y metódica fábrica es un proceso puramente terminal. A medida que las capas circundantes queman furiosamente sus reservas para crear más y más masa de hierro pesado que se acumula en el centro absoluto del núcleo, esta zona metálica se vuelve cada segundo más densa y mucho más inestable. La balanza perfecta entre la luz estelar que empujaba hacia afuera para mantener el volumen colosal del astro y la despiadada gravedad interior que empujaba hacia adentro para aplastarlo por completo, está a unos escasos segundos de romperse irremediablemente a favor del colapso oscuro. La estrella ya no puede defenderse. La muerte de este coloso ha dejado de ser una simple probabilidad remota para convertirse en la única e indiscutible certeza del universo frío. Nos encontramos ya ante los instantes previos al mayor acontecimiento físico que jamás conoceremos en la historia astronómica. Capítulo 13. El estallido del fin y las reliquias extremas del rey destronado. Cuando una vida astronómica inmensa de decenas de millones de años, alimentada por el furioso combate de los elementos químicos pesados que hemos presenciado, se acerca por fin a su última escena, el desenlace es de una velocidad espantosa y de una belleza aterradora e indescriptible. Todo transcurre en la más silenciosa de las negruras del universo, dentro del inmenso y pesado corazón de la hipergigante Stephenson 2.18, el denso núcleo esférico, compuesto enteramente por hierro sólido, se encuentra ya agotado e incapaz de soportar el colosal peso de todas las capas superiores e inmensas de la propia estrella roja que le caen encima. El colapso interno se precipita inexorable. La tragedia cósmica se desencadena. En un tiempo extremadamente fugaz, que según las simulaciones físicas modernas no llega ni a alcanzar un único y simple segundo del reloj de nuestra vida terrestre, la gravedad inmensa aplasta irremediablemente ese sólido núcleo central de hierro, un cuerpo esférico que podría tener un tamaño de miles de kilómetros equivalente a nuestra Tierra, hasta comprimirlo de manera asfixiante en una esfera extraordinariamente pequeña y furiosamente dura,
que no supera en tamaño al ancho total de la ciudad de Madrid o a la superficie de una urbe de unos modestos 20 o 30 kilómetros de diámetro. Las inmensas fuerzas fundamentales que rigen el cosmos han despedazado de un plumazo la estructura interna que mantenía sostenido al astro rojo. Privadas instantáneamente del fuerte apoyo de energía inferior, todas las monumentales e infinitas capas de gases hirvientes y polvorientos de la hipergigante exterior caen en caída libre sin control hacia el oscuro y comprimido corazón del antiguo núcleo estelar, aceleradas implacablemente por una fuerza de atracción monstruosa. Cientos de millones de kilómetros de materia ardiente impactan con una velocidad que roza fracciones considerables de la rapidez de la luz visible en un espacio minúsculo, comprimiéndose a temperaturas absolutamente salvajes. El impacto y el consecuente rechazo cuántico son tan exageradamente bestiales e impensables que provocan, sin remedio alguno, una onda de choque explosiva y demoledora que arranca desde el epicentro del colapso para abrirse y despedazar en 1000 pedazos toda la vasta estructura y tamaño original de la inestable estrella. Este violento acontecimiento, en el que un viejo y gigante rey de los cielos perece trágicamente entre las llamas de su destrucción estelar, es lo que las escuelas de física moderna conocen hoy como una supernova de tipo núcleo colapsado. O, si la furia acumulada llegara a sobrepasar las fuerzas físicas tradicionales, estaríamos hablando de los fenómenos cósmicos más poderosos registrados, una majestuosa hipernova. La tremenda energía despedida durante las primeras milésimas de segundo de esta demolición absoluta del astro será tan inmensa e inimaginable que, en tan solo una tarde terrestre, logrará eclipsar e iluminar el brillo de todos y cada uno de los soles de nuestra extensa Vía Láctea entera, enviando una cantidad incontable y fulgurante de mortales rayos gamma, la luz más letal conocida, al oscuro universo frío y deshabitado. Pero tras la cegadora onda luminosa del impacto inicial, tras la violenta dispersión a toda velocidad de las hermosas capas del astro convertidas en nubes y polvos, queda en el epicentro el triste y profundo desenlace cósmico, las densas reliquias cadavéricas abandonadas por el rey que antes ostentaba el dominio estelar. Según la implacable ciencia moderna, tras el feroz estallido atómico de Stephenson 218, solamente existe cabida matemática y lógica para que allí persista una de las dos únicas bestias terminales oscuras de nuestro complejo universo físico, dependiendo estrictamente y para siempre de cuánta masa total le fue arrancada o cuánto material logre caer definitivamente al oscuro fondo sin retorno. Si el violento colapso del antiguo núcleo lograra detener milagrosamente su implacable implosión interior en las justas e inestables fronteras de seguridad de la mecánica cuántica, donde únicamente el amontonamiento furioso de neutrones pueda evitar la contracción final hacia el más allá puro, nos toparemos en ese abismo con la figura fría de una pesada estrella de neutrones. Una estrella diminuta, con un radio esférico menor que nuestra región madrileña o barcelonesa, pero dotada de una densidad tan escalofriante y enfermiza, que tan solo extraer una pequeña cucharita metálica de té rellena del pálido material sólido de su densísima corteza y ponerla sobre la mesa pesaría instantáneamente el equivalente de 1000 montañas enormes en nuestro planeta. Estos diminutos cadáveres neutronianos suelen rotar además sobre sí mismos con una fuerza mareante y lanzar furiosos e intermitentes haces de potentes frecuencias de radio por la bóveda galáctica, objetos a los que los antiguos y veteranos astrónomos modernos apodaron bajo el bello título de potentes púlsares celestiales. No obstante, la inestabilidad de la gigantesca estrella y su asombroso exceso de energía nos presentan un destino final aún más desgarrador, dramático, cruel, invisible e infinitamente más misterioso que cualquier novela. En el triste y probable escenario de que la densa y furiosa contracción del núcleo agónico no haya logrado jamás encontrar límite en las normas cuánticas impuestas, esa enorme bolsa pesada y metálica no parará jamás, rompiendo todos y cada uno de los preceptos que hoy sostienen las leyes humanas,
continuará derrumbándose perpetuamente hacia adentro, hasta romper todo el espacio-tiempo y rasgar su propia realidad visible, conformando de esta manera una herida cósmica abierta, un voraz y despiadado agujero negro estelar, una región infinitamente oscura en el mapa celeste con una insoportable e ilimitada atracción, del que ni siquiera la veloz luz que viaja incansablemente por los mundos podrá atisbar escape ni escape soñador alguno. Aquel rey monumental que un día se presentaba imponente, hinchado con las vestimentas rojizas de la estrella hipergigante conocida como Stephenson 218, finalizaría y reduciría de este trágico modo toda su apabullante y hermosa vida celeste a un punto y agujero infinito e incomprensible de dolor, engullendo en absoluta y definitiva soledad a los viajeros curiosos y desafortunados de la historia del mañana eterno. Así dictaminó y dictamina nuestra fría e inescrutable ciencia estelar. Capítulo 14. Las grandes fraguas metalúrgicas del universo y el origen de nuestra vida. Después de haber contemplado con asombro la inconmensurable violencia y la aparente destrucción total que supone el estallido final de una estrella supermasiva como Stephenson 218, es muy natural y profundamente humano que nos invada un sentimiento de tristeza o de sobrecogedora desolación. Ante el colapso oscuro y la aniquilación de un astro tan colosal, la mente nos lleva a pensar que el universo es un lugar frío, implacable y consagrado a la muerte. Sin embargo, les invito hoy a mirar este final cósmico desde una perspectiva completamente distinta, una perspectiva llena de luz, de esperanza y de un profundo sentido poético que la ciencia moderna nos ha regalado. Para comprender la verdadera y absoluta importancia de las hipergigantes rojas en la gran obra del cosmos, debemos hacer un ejercicio de memoria y viajar mentalmente hacia el principio de todos los tiempos. Según las teorías más aceptadas por la comunidad científica internacional sobre el origen de nuestro universo, tras el inmenso estallido inicial que conocemos como el Gran Estallido, el espacio comenzó a expandirse y a enfriarse lentamente. Durante cientos de millones de años, el universo primitivo era un lugar inmensamente aburrido, oscuro y monótono. Si ustedes hubieran podido estar allí para observar, no habrían encontrado ni un solo planeta de roca, ni una gota de agua, ni montañas, ni valles, ni muchísimo menos, el más mínimo rastro de vida. En aquellos tiempos remotos, el universo entero estaba compuesto única y exclusivamente por dos de los elementos más simples, ligeros y básicos que existen en la naturaleza: inmensas nubes de gas de hidrógeno, acompañadas por un poco de gas de helio y apenas unas minúsculas e insignificantes trazas de litio. No había nada más. En un universo formado únicamente por hidrógeno y helio, es físicamente imposible construir un planeta sólido como nuestra hermosa Tierra. Es absolutamente imposible formar el agua de nuestros ríos y océanos. Y por supuesto, es radicalmente imposible ensamblar la compleja y delicada maquinaria química que hace latir un corazón humano, o que permite que brote una flor en nuestros campos al llegar la primavera. El universo temprano era un lienzo en blanco, vasto y silencioso, pero estéril. Entonces surge la gran y maravillosa pregunta: ¿de dónde han salido todos los materiales complejos que nos rodean hoy en día? ¿De dónde provienen el hierro, el cobre, el silicio, el calcio, el carbono y el oxígeno que componen nuestro mundo cotidiano? La respuesta, comprobada por décadas de meticuloso análisis astrofísico, es una de las verdades más hermosas que el ser humano ha llegado a descubrir jamás. Todos y cada uno de esos elementos pesados fueron forjados, golpe a golpe y grado a grado, en el interior hirviente de las grandes estrellas. Las estrellas masivas, como nuestra protagonista Stephenson 218, son las verdaderas y únicas fraguas metalúrgicas del universo entero. Son como los antiguos herreros de nuestros pueblos, que con fuego extremo y paciencia infinita transformaban el hierro bruto en herramientas útiles y maravillosas para el futuro. Durante su corta pero intensísima vida de unos pocos millones de años, esta estrella gigante ha estado trabajando sin descanso en su núcleo oculto,
como explicamos anteriormente, ha utilizado el hidrógeno primitivo para fabricar helio, luego ha usado el helio para manufacturar carbono y ha continuado amasando la materia hasta crear oxígeno, neón, silicio y, finalmente, el pesado hierro. Pero mientras esos valiosos elementos permanezcan encerrados y atrapados dentro del núcleo ardiente de la estrella, no sirven absolutamente para nada en términos de creación de vida externa. Es como un tesoro fabuloso que permanece eternamente oculto en el fondo del mar, en un cofre cerrado con llave. Y es aquí, mis queridos oyentes, donde la muerte explosiva de la estrella adquiere su verdadero y majestuoso significado. La explosión de supernova, ese apocalipsis final y desgarrador que destroza al astro en 1000 pedazos, no es un simple final destructor, es, en realidad, el acto supremo de generosidad cósmica. Es el mecanismo fundamental, el único método que tiene la naturaleza para abrir ese cofre del tesoro y liberar toda la inmensa riqueza química que la estrella había fabricado durante millones de años. La onda de choque de la supernova es tan brutal y las temperaturas alcanzan unas cotas tan exageradamente altas que en esa fracción de segundo explosiva se produce un último milagro alquímico. En el mismo instante del estallido, el fuego nuclear sintetiza y crea el resto de los elementos pesados que existen en la tabla periódica, aquellos elementos que son incluso más pesados que el hierro, el cobre que lleva la electricidad a nuestras casas, la plata de nuestras joyas tradicionales, el oro precioso, el yodo, el zinc. Todos ellos nacen en el fragor relámpago de la explosión estelar. Toda esta asombrosa diversidad de nuevos elementos, esta sopa enriquecida de materia vital, es arrojada y soplada violentamente hacia el espacio exterior a velocidades de miles de kilómetros por segundo. Los restos de la estrella muerta forman una nebulosa en expansión, una inmensa y colorida nube de gas y polvo brillante que vagará por la inmensidad oscura de nuestra galaxia durante miles y millones de años. Con el paso del tiempo cósmico, esta nube de cenizas estelares se irá mezclando lenta y pacíficamente con otras nubes de gas primitivo que flotan en el inmenso vacío de la Vía Láctea, enriqueciendo el medio interestelar como un agricultor que abona cuidadosamente la tierra de su campo antes de la próxima siembra. Millones de años después de la explosión, la gravedad de la galaxia hará que una parte de esa nube enriquecida comience a colapsar de nuevo sobre sí misma, a girar y a condensarse. En el centro de ese nuevo remolino de materia nacerá una nueva estrella, una estrella de segunda o de tercera generación, como nuestro amado Sol. Y en el disco de polvo y rocas que girará alrededor de esa nueva estrella naciente, los restos metálicos y rocosos dejados por la antigua supernova comenzarán a chocar, a unirse y a crecer, formando pequeños asteroides, luego planetas rocosos, montañas, valles y océanos inmensos. Si reflexionamos profundamente sobre esta cadena de acontecimientos, descubriremos una verdad que nos toca en lo más íntimo de nuestro ser físico y espiritual. Nosotros, los seres humanos que habitamos este pequeño planeta azul, no somos espectadores ajenos a la historia del universo. Somos la historia misma del universo encarnada en materia pensante. Cuando ustedes respiran profundamente el aire puro en una mañana de campo, el oxígeno que entra en sus pulmones y les da la vida fue forjado en el horno ardiente de una estrella gigante antes de que nuestro mundo siquiera existiera. El calcio blanco y fuerte que sostiene los huesos de sus brazos y de sus piernas, y que nos permite caminar rectos bajo el sol, fue horneado a temperaturas inimaginables, en las entrañas de un monstruo rojo similar a Stephenson 218. Y la prueba más conmovedora de todas, la llevamos latiendo dentro de nosotros mismos cada segundo: el hierro. Ese hierro vital que viaja incesantemente en nuestra sangre, dándole su color rojo característico y transportando el oxígeno a cada célula de nuestro cuerpo, es el mismo hierro oscuro que envenenó y precipitó la muerte de la estrella en sus últimos instantes de vida. No es una simple metáfora literaria ni una figura poética para embellecer un discurso. Es un hecho científico indiscutible,
frío y exacto. Literalmente, todos nosotros somos polvo de estrellas. Somos los hijos directos de las catástrofes celestes del pasado, los residuos, las cenizas enfriadas de explosiones estelares que ocurrieron hace miles de millones de años. Por lo tanto, cuando miramos a Stephenson 2.18 y comprendemos su naturaleza efímera e inestable, no debemos ver solamente a un coloso que se acerca inexorablemente a su muerte destructiva. Debemos ver a uno de los creadores fundamentales de la existencia. Debemos ver una fábrica de posibilidades, un vientre materno de fuego que, al morir de forma violenta, siembra las oscuras parcelas del universo con las semillas indispensables para que, en algún futuro lejano e incierto, puedan florecer mundos habitables, paisajes hermosos y seres capaces de mirar al cielo nocturno para preguntarse por sus propios orígenes celestiales. Capítulo 15. La herencia del conocimiento humano y las promesas del mañana estelar. Al acercarnos al final de nuestro largo y asombroso viaje a través de los confines del espacio, resulta sumamente enriquecedor detenernos a observar no solo hacia las estrellas, sino también hacia nosotros mismos. Debemos mirar hacia atrás, hacia el inmenso camino que ha recorrido la mente humana para llegar a comprender fenómenos de una escala y una lejanía tan aterradoras como las que definen a la hipergigante Stephenson 2.18. La historia de la astronomía es, en el fondo, la crónica maravillosa de cómo una especie curiosa, atada a la superficie de un minúsculo mundo de roca, aprendió a leer las páginas más lejanas y ocultas del gran libro de la naturaleza. Si nos remontamos a las noches antiguas, en los tiempos de la Grecia clásica o de las civilizaciones milenarias de Oriente y de nuestro propio pasado medieval en la península ibérica, nuestros ancestros miraban el firmamento con el más profundo de los respetos, pero también con una cierta incomprensión física. Para los pensadores y sabios de la antigüedad, el cielo era un lienzo perfecto e inmutable. Las estrellas eran consideradas como pequeñas linternas fijas y eternas, clavadas con precisión divina en una inmensa bóveda de cristal que giraba silenciosamente alrededor de la Tierra. Creían que las estrellas nunca nacían, que nunca cambiaban y que, por supuesto, jamás llegaban a morir. Eran el símbolo máximo de la perfección eterna. Tuvieron que pasar siglos de observación paciente, de noches frías pasadas en las cúpulas de los primeros observatorios, para que esa ilusión óptica de quietud comenzara a resquebrajarse. La llegada del telescopio telescópico, el estudio minucioso de la luz y el desarrollo de la física moderna abrieron por fin los ojos de la humanidad. Empezamos a comprender que el universo es un lugar tremendamente ruidoso, activo, violento y sometido a un cambio evolutivo constante. Descubrimos que las estrellas, al igual que los seres vivos que habitamos este planeta, nacen de semillas de polvo cósmico, atraviesan una larga etapa de madurez, envejecen y terminan por sucumbir ante el paso implacable del tiempo. Un hito absolutamente crucial en esta gran aventura del conocimiento humano, un descubrimiento que cambió todo lo que creíamos saber. Ocurrió a principios del siglo XX. Dos científicos brillantes y meticulosos, trabajando de manera independiente, lograron organizar el inmenso y caótico censo de las estrellas del firmamento. Sus nombres eran Egnar Hertzsprung y Henry Norris Russell. Ellos crearon un gráfico maravilloso que hoy conocemos en el mundo científico como el diagrama de Hertzsprung y Russell. Es, esencialmente, el mapa de carreteras de la vida de las estrellas. Al colocar miles de estrellas en este gráfico basándose en su temperatura superficial y en su verdadera luminosidad, se dieron cuenta de algo fascinante. La inmensa mayoría de las estrellas, como nuestro tranquilo Sol, seguían una línea diagonal normal, un camino predecible y sosegado, pero, aisladas en las esquinas más extrañas y extremas del mapa, aparecían ciertas anomalías que desafiaban la lógica inicial. Había estrellas que eran extraordinariamente luminosas, pero inusualmente frías. Eran las supergigantes y las hipergigantes rojas. Este diagrama permitió a la humanidad clasificar, entender
y predecir el comportamiento estelar, dotándonos de las herramientas matemáticas necesarias para poder salir a cazar en la negrura del espacio a gigantes como el que hoy ocupa nuestro relato. A lo largo de las décadas posteriores, la búsqueda del trono estelar ha sido una carrera fascinante y llena de correcciones. La ciencia, a diferencia de los dogmas inamovibles, tiene la inmensa humildad de corregirse a sí misma cuando se presentan pruebas y datos nuevos de mayor calidad. Durante muchos años de nuestra historia reciente, si usted leía una enciclopedia astronómica, le habría asegurado que la estrella más gigantesca del universo conocido era una llamada U.J. Scuti. Antiguos cálculos, realizados con instrumentos que hoy consideraríamos menos precisos, le otorgaban a esa estrella proporciones casi mitológicas. Sin embargo, a medida que nuestros ojos tecnológicos mejoraron, a medida que los satélites en órbita y los gigantescos telescopios terrestres aportaron datos mucho más nítidos y sin tantas interferencias del polvo cósmico, los astrofísicos se vieron obligados a rehacer las complejas sumas matemáticas. Los nuevos y precisos resultados rebajaron significativamente el tamaño estimado de la antigua reina, destronando a U.J. Scuti. En su lugar, ascendiendo desde la oscuridad del polvo de la Vía Láctea, Stephenson 2.18 tomó la corona, colocándose en la cima de los catálogos científicos actuales como el astro más inmenso que el ser humano ha llegado a medir jamás con garantías de fiabilidad astronómica. Pero, como en toda disciplina científica seria, el libro del cosmos no está escrito con tinta imborrable, sino a lápiz. El conocimiento de hoy es siempre el puente hacia los descubrimientos del mañana, y el futuro que nos aguarda en la exploración de las hipergigantes es verdaderamente deslumbrante y lleno de promesas esperanzadoras. Nos encontramos hoy en el umbral de una revolución tecnológica sin precedentes en la historia de la observación astronómica. Nuestra mayor esperanza reside, actualmente, flotando en el gélido vacío del espacio, a más de 1 millón de kilómetros de la Tierra. Me refiero a la joya de la corona de la ingeniería humana moderna, el asombroso telescopio espacial James Webb. A diferencia de sus gloriosos predecesores, este colosal aparato con sus grandes espejos hexagonales bañados en oro puro está diseñado exclusiva y específicamente para mirar el universo a través de la luz infrarroja más sutil y profunda. Es el instrumento perfecto, la máquina soñada por generaciones de astrónomos, diseñada precisamente para ver a través de las inmensas e impenetrables nubes de polvo y gas que ocultan y ahogan a gigantes distantes como Stephenson 2.18. Según las previsiones de la comunidad científica, cuando los poderosos espejos del telescopio James Webb dirijan finalmente su atención concentrada hacia esta estrella supermasiva, la cantidad de datos que recibiremos en la Tierra cambiará los manuales de estudio. Sus espectrógrafos, de una sensibilidad casi milagrosa, podrán analizar la composición exacta y detallada de la atmósfera hinchada de la estrella. Podrán medir con un rigor absoluto la velocidad de sus feroces vientos solares y quizás, incluso, resolver directamente el tamaño angular de la estrella, eliminando de una vez por todas gran parte del margen de error que hoy en día envuelve nuestras estimaciones de su radio gigantesco. Pero las promesas no terminan en el vacío del espacio exterior. Aquí en nuestro propio mundo, sobre las altas y secas montañas del desierto chileno, donde los cielos son los más puros y oscuros del planeta, el ser humano está levantando en estos precisos instantes una catedral dedicada a la ciencia pura. Se trata del telescopio extremadamente grande, una estructura monumental que poseerá un espejo principal de casi 40 metros de diámetro. Este titán terrestre empleará sistemas avanzados de óptica adaptativa, espejos flexibles que corrigen 1000 veces por segundo las turbulencias y parpadeos de nuestra propia atmósfera terrestre, logrando una nitidez de imagen asombrosa. Con estos impresionantes ojos nuevos mirando hacia el cielo profundo, es muy posible que en las próximas décadas nuestra comprensión sobre el límite final del tamaño estelar, sobre cómo laten y respiran estas estrellas antes de morir,
y sobre cómo se preparan para su colapso final, se enriquezca y se transforme de maneras que hoy ni siquiera podemos atisbar a imaginar. Tal vez confirmemos de forma absoluta el reinado eterno de Stephenson 2.18, o tal vez, en algún rincón aún más profundo, polvoriento y oscuro de nuestra vasta galaxia espiral, la tecnología descubra a un monstruo aún mayor, un coloso oculto esperando pacientemente su momento para reescribir nuevamente la historia de la astronomía. La búsqueda incesante del conocimiento no se detiene jamás. Al igual que el universo sigue expandiéndose, nuestra curiosidad no conoce fronteras. Saber que, a pesar de nuestra fragilidad y pequeñez material en este vasto esquema cósmico, somos seres intrínsecamente dotados de la inmensa capacidad de desentrañar los secretos milenarios de las estrellas es el motivo de mayor orgullo para nuestra especie. La lección final que nos deja este titán rojo escondido en el cielo no trata solamente sobre tamaños incomprensibles o fuegos nucleares lejanos. Es, ante todo, un poema profundo sobre nuestra propia herencia. Es la certeza luminosa de que somos un universo que, a través del ser humano, por fin ha logrado desarrollar la inteligencia para contemplarse, asombrarse, entenderse y admirarse a sí mismo en el vasto silencio de la noche estrellada. Al llegar al final de este viaje, les invito a mirar al cielo con una mirada renovada, contemplar la inmensidad de un gigante como Stephenson 2.18 y comprender que su existencia es efímera, no debe causarnos tristeza. Al contrario, nos recuerda que todo en la naturaleza es temporal, lo cual otorga un valor infinito al momento presente. El hecho de que nosotros, siendo tan pequeños, seamos capaces de descifrar los secretos de un titán situado a 19.000 años luz es un verdadero prodigio de la mente humana. Me gustaría mucho saber, ¿qué ha aprendido usted en nuestra charla de hoy? Les animo de corazón a que compartan sus reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Cuéntenme por favor, ¿cuál ha sido el detalle o el dato científico que más les ha llamado la atención o que les ha parecido más fascinante? Leer sus opiniones es siempre un gran honor para mí. Si este paseo por las estrellas les ha enriquecido el alma, les invito cordialmente a suscribirse a nuestro canal de YouTube y a activar las notificaciones. No olviden compartir este video con sus familiares, con sus amigos de toda la vida, o con aquellas personas que compartan su misma curiosidad por los misterios del firmamento. La próxima vez que salgan a pasear en una noche despejada, recuerden que allá arriba, en la dirección de la constelación del Escudo, invisible para nuestros ojos pero real, brilla un coloso que forja el futuro del cosmos. Les deseo mucha paz, salud y felicidad en sus hogares. Que tengan una noche muy tranquila. Muchísimas gracias por su entrañable compañía y hasta nuestro próximo viaje por el universo. Adiós.